Tenemos con nosotros al pregonero de la Semana Santa 2026, Samuel Valero Martínez, sacerdote que está actualmente ejerciendo su ministerio en Alcalá la Real. Bienvenido, Samuel. Para mí es un orgullo tenerte aquí, ya que nos conocemos desde el grupo de jóvenes de la oración nocturna y te he acompañado en todo tu proceso vocacional, y verte ya como joven sacerdote, pues es un orgullo. Y afrontamos la Semana Santa. ¿Y qué ha representado para ti ser elegido pregonero de la Semana Santa de Torre Perojil? Ya que no naciste en nuestro pueblo, pero llevas toda la vida vinculado al mismo. Para mí significa un gesto muy grande de agradecimiento, ya que llegué al pueblo con 10 años y para mí Torre Perojil ha sido el que ha sembrado esa semilla de la vocación, de mi fe, el que la ha ido regando. Entonces participar ahora, que llevo unos meses como sacerdote del pueblo, para mí significa mucho, y sobre todo acepté también por ese agradecimiento, ¿no? Como un gesto de dar las gracias por todas aquellas personas que han cultivado mi fe, que han cultivado mi vocación, que a lo largo de estos años me han cuidado, han rezado por mí y hemos llegado al sacerdocio gracias a Dios, pero también gracias al pueblo de Torre Perojil, que tanto me ha cuidado. Por lo tanto, aceptar ser el pregonero pues significa eso, ¿no? Una manera de agradecer, de verbalizar, de exteriorizar esa acción de gracias por mi parte para todo un pueblo que tanto a mis hermanos como a mí nos acogieron hace ya 18 años y que tanto agradecimiento le debemos. Nos hemos sentido desde el primer momento muy queridos y sobre todo muy mimados a la hora de la fe, desde que empezábamos con la adoración nocturna, con Pedro, también con nuestras hermanas de la Cruz, con el coro de la parroquia, con las catequistas y en general con todo el pueblo que poco a poco veían en nosotros esa vocación. Y evidentemente en Semana Santa, donde nuestro Señor Jesucristo se entrega por nosotros, pues también ha sido tiempo muy fructífero y tiempo especialmente fuerte espiritualmente hablando. Así que eso, para mí, un gesto de agradecimiento por todo lo recibido por este pueblo. ¿Qué vinculación tienes o has tenido con el mundo cofrade de Torre Perojil? Pues cofrademente hablando, quizás no mucha, porque como he dicho, vinimos con 10 años a Torre Perojil y vinimos desde un pueblo de Castilla-La Mancha, una aldea pequeña, donde la Semana Santa pues se vive también mucho, ¿no? Pero es más sobria, no tan folclórica como aquí. Entonces ese arraigo, ese sentimiento cofrade, arraigado a alguna cofradía o a alguna parroquia, pues no se cultivó, no lo tenía. Sí es verdad que desde que llegué al pueblo me apunté a la banda de cornet y tambores La Humildad de Torre Perojil, donde empecé a tocar el fiscorno y la trompeta, y así estuve hasta los 18 años que ingresé al seminario. Así que si acaso mi arraigo cofrade es haber sido partícipe de esa banda de cornetas y tambores, a la que también me ha enseñado mucho de cofradía a nivel espiritual. Y en cuanto a procesiones o hermandades, pues yo siempre he estado vinculado a la grupo parroquial La Humildad y Misericordia de mi pueblo, pero es verdad que con todas he tenido siempre un cierto afín, porque yo siempre he visto verdaderamente a mi Señor Jesucristo, ¿no? En todos los pasos que salían, pues como un instrumento de oración que me llevaba a estar en esa escena que vivió el Señor en carne humana. Por lo tanto, para mí todas las hermandades siempre han sido importantes en tanto en cuanto representan esa escena de la pasión de mi Señor, por lo que le tengo mucho cariño a todas y sobre todo por la gente, por los cofrades que hay en ellas que me han cuidado, como he dicho anteriormente, o si no me han cuidado, he aprendido también mucho de ellos, ¿no? De ese sentimiento, de esas lágrimas que le nace a la gente, pues a mí me sorprendía, ¿no? Y se aprende mucho. Bueno, y ahora como sacerdote, tendrás otra perspectiva del trabajo con cofradías, ¿no? ¿Tu experiencia anterior como cofrade e integrante de una banda te ayuda para trabajar con las cofradías? Tengo mi rifirrafe interior, porque es verdad que al no ser cofrade, esa vena no la tengo yo muy pulida y, y tengo mi rifirrafe. Pero es verdad que se aprende mucho de ellos también, ¿no? Al fin y al cabo es un instrumento de Dios y nunca se sabe cómo y de qué nivel es la relación que un cofrade tiene
tiene con Dios a través de su cofradía, así que intento ser muy respetuoso, intento, intento no meterme mucho en ese tema, ¿no? A nivel de prejuicio o a nivel de cosas personales, por eso mismo, porque yo no soy juez de lo que siente, de ese proceso que tiene cada uno interior con su Dios, de esa relación. Así que intento ser cuidadoso y respetuoso. A veces quizás me noto un poco exigente porque no llego a entenderlo, ¿no? Como he dicho, no me he criado con esa vena cofrade, entonces no lo llego a entenderlo del todo, pero creo que con el diálogo, el aprender mucho de ellos, el escucharles, creo que sobre todo el escucharles, ¿no? Qué sienten, cómo lo viven, creo que es lo principal para una buena relación entre cofradía y sacerdotes, ya que, como he dicho, son instrumentos de Dios y nosotros no somos nadie para decir sí o no ante cosas que son de Dios y de la persona. Todavía no estoy en el caso, la semana que viene o dentro de semana y media ya empiezo con la Semana Santa en el pueblo destinado y vamos a ver cuál es la experiencia como sacerdote en este mundo. Respecto a tu pregón, algunos lo hacen más poético, otros más narrativo, pero cuando lo hace un sacerdote resulta ser más doctrinal. ¿Qué puede esperar el pueblo de Torreperojil de tu pregón? Ya sé que no es lo ideal, pero bueno, ¿nos puedes desvelar algunas líneas seguidas en el mismo? Va a ser original, creo que va a ser original, creo que nadie se lo va a esperar, pero como el pregón dice, ¿no? Es una exaltación a la Semana Santa, tenía claro que el protagonista tenía que ser Jesucristo, que fue quien vivió la Semana Santa. Así que lo que he intentado, y creo que lo he conseguido, es callarme yo. Creo que no voy a dar lecciones de vida, simplemente por darte alguna pista, simplemente vamos a recordar lo que esos días significaron para la salvación del mundo. Creo que a veces se nos olvida y nos quedamos en el exterior, ¿no? Estamos tan ocupados preparando los pasos, las velas, las túnicas, que se nos olvida la esencia. Pues sinceramente creo que el pregón no va a ser muy llamativo ni va a crear un gran asombro. Me voy a limitar a la esencia, a lo sencillo y lo único que espero es no aburrir a la gente. Espero no aburrirlo, pero lo que sí espero es que yo no sea el protagonista y que simplemente mi voz sea el instrumento que use Dios para volver a esa esencia que fue su Semana Santa 2026 años atrás. Por último, nos gustaría que aprovechara este espacio para invitar al pueblo de Torreperojil y motivarlos para asistir al pregón de Semana Santa del próximo sábado 28 de marzo. Pues desde aquí invito a todo mi pueblo de Torreperojil a ese 28 de marzo, a unirnos todos en la fe para ver lo que aquellos días significaron tanto para nosotros, para la salvación del mundo. Creo que la Semana Santa es un motivo de fe que une a todo un pueblo, independientemente de las demás cosas que puedan separarnos, creo que la fe es lo que nos une. Así que empecemos esta semana tan santa con este pregón, que lo que he dicho espero no asombrar a nadie, pero simplemente espero recordar lo que aquellos días significaron para nuestra salvación. Y como he dicho, será un acto de agradecimiento por todo el cariño, por ese cultivo de la fe, en el amor a Dios que ha tenido el pueblo conmigo en mi vocación. Así que los espero a todos allí para eso, para sobre todo pasar un buen rato unidos en la fe, sin especulaciones y sin grandes expectativas, simplemente unidos en oración, en la fe, que es lo más grande que tenemos los cristianos. Nuestra fe en Cristo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, pues muchas gracias, Samuel, por concedernos esta entrevista a Radio Loma y nos veremos en tu pregón el próximo sábado 28. Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista y que Dios os bendiga en estos días tan santos que nos toca a los cristianos por vivir. Muchas gracias.